la temática del día de hoy es más bien una forma, una manera de cómo leer un artículo científico. Y como hemos venido conversando en estos días de rotación, ¿sí? El método Picot lo vamos a desglosar un poco en esta noche para que lo pongan en práctica con los artículos que de ahora en adelante ustedes vayan a revisar. Entonces, el objetivo es que después de esta sesión ustedes sepan cómo se divide este método Picot, ¿listo? Y lo utilicen ustedes como una técnica de aprendizaje para cada lectura que hagan de ahora en adelante. Por supuesto, reconocer la importancia de lo que es una lectura crítica. Muchas veces nos presionan incluso desde arriba las instituciones a realizar una lectura simplemente para una nota o para pasar un examen o para pasar la materia o la rotación, cuando el objetivo de todo esto es que ustedes adquieran las habilidades para hacer lecturas críticas y lo pongan eso en práctica en su vida profesional. Entonces, más o menos, imagínense la cantidad de literatura que hay, más o menos artículos científicos de solo ortopedia y en revistas indexadas al año, más de 20,000. Imagínense la cantidad de literatura que existe, que prácticamente es imposible leerse todo. Por eso es muy importante tener un método de estudio para poder acceder a la información que necesitemos en el momento adecuado. ¿Qué no deben hacer? ¿Qué les recomiendo no hacer? Y esto es algo que en realidad uno suele hacer incluso desde el colegio. En colegio, en pregrado y hasta en posgrado, uno tiende a leer los artículos científicos como una novela. Entonces les recomiendo no leerlo como novela, es decir, de la primera palabra a la última y una sola lectura y capturando ideas así muy vagas, ¿no? No, no lo lean como una novela. No inicien una lectura por el abstract. O sea, yo solamente voy a leer el abstract de todos los artículos y ahí no. Algunos incluso también inician por las conclusiones. Vamos a ver qué concluyó el artículo. Entonces, estos son recomendaciones que yo les doy porque se pierde un poquito la esencia de para qué están leyendo ustedes un artículo científico. Y uno lee un artículo científico es para responder una sola pregunta. ¿Listo? Por eso aquí vamos a ver dos métodos diferentes. La pregunta que ustedes se generan para responder algo, alguna situación que se van a enfrentar, o el artículo que su docente les deja para revisar, como por ejemplo en un club de revistas. El enfoque es diferente a pesar de que vamos a utilizar la misma herramienta. ¿De acuerdo? Entonces, hablando de la primera vía, donde ustedes quieren cuestionar algo o quieren indagar o investigar sobre algo, primero deben formular una pregunta, pero muy puntual, muy concreta y algo que les cause a usted curiosidad. Para esto es clave entender cuáles son los pilares de la medicina basada en evidencia. Entonces, uno, y el más importante, es una evidencia científica de peso. Discutíamos en estos días, ¿no? Que no, que los niveles de evidencia uno, que es top. Les cuento una cosa, si ustedes se enfrentan a un artículo que sale rotulado nivel de evidencia uno, pero van y luego lo leen muy bien y ven que la metodología no se hizo muy bien, no fue adecuada, pues no es un nivel de evidencia que de pronto va a representar algo con mayor realidad. En cambio, un nivel de evidencia 5 que a veces uno menosprecia, de pronto ese artículo está muy bien escrito con todas las reglas, las normas, los parámetros que requiere un nivel de evidencia 5 y ese lo hace incluso más valioso que el de nivel uno. Por eso es clave desglosar el artículo por partes y no leerlo de corrido. Entonces, primer pilar y probablemente uno de los más importantes, la evidencia científica que tenga un mayor peso. Dos, la experiencia clínica, no solamente del que escribe el artículo, sino ustedes como cirujanos, porque el artículo les va a brindar información para que ustedes pongan en práctica. Entonces, eso les va a hacer ganar puntos, por decirlo así, en experiencia. Y tres, que tampoco se puede menospreciar, es la preferencia del paciente. Porque les cuento una cosa,
sí estábamos en una época de indicaciones y contraindicaciones de un procedimiento quirúrgico. Hoy en día, cuando sabemos que prácticamente muchos tratamientos a largo plazo tienen los mismos resultados, tenemos que hablar ahora de justificación. ¿Por qué opto por operar a este paciente o por qué opto por darle manejo conservador? Y debo tener en cuenta qué necesita mi paciente, porque puedo tener la misma fractura en un paciente que es de alto rendimiento, deportista, que necesito operarlo ya para que continúe, porque eso vive, versus a la misma fractura de pronto en un paciente adulto mayor que no es muy funcional, que sus actividades son muy básicas de vida diaria y podría también irle muy bien con manejo conservador. Entonces hay que tener en cuenta eso. Y por favor, y de una vez abriendo un paréntesis acá, un anuncio. Miren, no se le dice al paciente, está esto y está esto. ¿Usted qué escoge? No puede uno vender esta medicina así como literalmente fuera un producto. No, hay que tener criterio. Yo puedo decirle al paciente, mire señor, las ventajas de operarse son estas, las desventajas son estas. La ventaja de no operarse es esta, y las desventajas de no operarse son estas. Usted lo pone en balanza y emite su opinión, porque usted no es un vendedor de productos, usted es un consultor. A usted le están consultando algo y usted ya tiene experiencia de esto. Usted de pronto quiere operarlo y cree que es beneficioso operarlo. Entonces, le ofrece las dos, pero emite su opinión. Creo que a usted le puede ir mejor por este lado. Ahora, ¿usted cree que de pronto le va a ir mejor del conservador? Emite su opinión. Y muchas veces incluso se van a encontrar con pacientes que les van a decir, doctor, ¿y si fuera su extremidad, usted qué haría? Todo eso hay que sumarlo para dar una respuesta que les permita tomar la mejor decisión, que les permita tomar la mejor decisión. Por eso, estos pilares son la base de una decisión 1A. ¿Qué es el método Picot entonces para que ustedes puedan hacer una lectura apropiada de los artículos científicos? La P hace referencia al tipo de paciente o a la población o a la problemática que va a estudiar, que se va a estudiar. Entonces, ustedes en su artículo identifican los pacientes o la patología que como tal la estudio. La I es la intervención que se va a hacer a ese grupo de pacientes. La C, hay un grupo en algunos estudios donde van a comparar la intervención con otro tipo de tratamiento para ver cuál tiene mayor o menor beneficio. La O, en traducción outcome de inglés, resultados, que generalmente le dicen, queremos buscar estos resultados porque estamos pensando que esto puede ser mejor que el otro. Y el tiempo en el cual se desarrolla el estudio. A mayor tiempo, generalmente más variables interesantes para poder capturar de ese estudio. Entonces, el método Picot se basa en este acrónimo, PICOT. Un ejemplo, yo quiero averiguar si el clavo cefalomedular es superior al DHS en fracturas inestables, intertrocantéricas inestables. Esa es la pregunta que yo me quiero hacer. ¿Cuál va a ser mi población? Pues pacientes con fracturas intertrocantéricas inestables. ¿Cuál va a ser la intervención? Quiero saber si es mejor el clavo cefalomedular y lo quiero buscar comparándolos con el sistema DHS. ¿Qué quiero ver? Pues yo quiero saber si de pronto falla más, falla menos, si consolida o no la fractura, si se infecta o no se infecta, tiempos prolongados, sangrado. Yo quiero averiguar eso. Y por último, debo buscar tiempos mayores, no estudios de pronto de un mes, de 3 meses, sino algo que me permita, ¿sí? Un tiempo prudente que me permita llegar a esos resultados que yo quisiera obtener. Entonces, una vez hago mi pregunta, yo debo buscar artículos que me cumplan estas características. Vuelvo y le repito, estamos haciendo el ejemplo como si yo quisiera hacer la búsqueda de un artículo para responder una pregunta que yo quisiera investigar.
La clásica que todos nos hemos entrenado desde pregrado es PubMed y es genial. Uno debe ingresar ciertas variables, ciertos parámetros de cierta forma. Y como ustedes observan, por ejemplo, en este que les muestro ahí en la diapositiva, me emitió 7 artículos con los puntos claves que yo quisiera buscar a tratar la pregunta que les había mostrado. Entonces, ¿ahí qué me toca hacer? Empezar a leer, buscar, algunos son gratuitos, de pronto, si yo tengo acceso a través de las universidades, puedo conseguir otro artículo, los que salen ahí. Entonces, es un muy buen buscador. Pero la inteligencia artificial nos ha traído una serie de plataformas supremamente interesantes. No deben es relegar todo el trabajo a la inteligencia artificial, porque si no, se pierde la esencia de esta actividad, que es que ustedes aprendan a hacer o a tomar una decisión crítica para su práctica profesional. Ahí está el código QR para que lo bajen ahorita, porque al final vamos a hacer un corto taller de cómo manejar esto. Esta se los recomiendo. Hay 1.000 millones ahorita en la actualidad por internet, pero vamos a trabajar este para que se familiarice. Entonces, este es un ejemplo. Le hace la pregunta a la plataforma, ¿cómo puedo ayudar con su investigación? Entonces le hago la pregunta. ¿Es superior el cefalomedular al DHS para fijar una fractura intertrocantérica inestable? Entonces, se demora unos segundos en hacer la búsqueda utilizando ahí le va saliendo, ¿no? ¿Cuáles son los motores de búsqueda que utilizan? Y de manera resumida les voy mostrando. Me emite primero un concepto. Entonces, para fracturas intertrocantéricas A2, A3, la evidencia favorece al cefalomedular. Ese es uno de los primeros párrafos con que inicia esta búsqueda. De ahí en adelante empieza a emitir una gran cantidad de información que entre ellos, por ejemplo, emite un cuadro para que si le sirve a uno, donde compara resultados perioperatorios de toda la búsqueda general que hizo, ¿sí? Basado en esa pregunta. Entonces, miren, el céfalo dice que el tiempo quirúrgico, en la mayoría de estudios que hizo la búsqueda, el tiempo quirúrgico es corto, la pérdida sanguínea es corto, estancia hospitalaria menor, inicio de carga más temprano. Y fíjense que lo comparan con el DHS. Entonces ya nos está emitiendo incluso una tabla bastante resumida que nos va orientando ciertas respuestas a la pregunta. Sigue emitiéndose otra serie de textos interesantísimos y les muestro acá simplemente la conclusión a que llega. La evidencia científica apoya el uso preferencial del cefalomedular sobre el DHS, ¿sí? Para este tipo de fracturas. Ojo, para las fracturas inestables. Eso para responder esa pregunta. Y aquí viene otra cosa aún más interesante que creo que supera mucho también a buscadores como PubMed. Me emite las referencias y muchas de ellas, las que salen, por ejemplo, así como ustedes observan marcadas en azul, él trata de escoger las que son de acceso abierto, open access. Ustedes le dan clic y les descarga el artículo para que ustedes el artículo leer. Y si lo revisan, es el que quieren trabajar, ustedes lo descargan y ya lo tienen. ¿Sí me dejo entender? Entonces, este tipo de plataformas mezclado con inteligencia artificial, actualmente creo que es uno de los mejores sistemas, no solamente de búsqueda, sino para que ustedes puedan también estudiar, porque esa caja de chat que tiene ahí le permite incluso hacer conversaciones con la inteligencia artificial para ir desmenuzando más profundo cualquier otra pregunta que ustedes tengan. Ahorita vamos a hacer un ejemplo con este. Una vez ustedes obtienen el artículo que desean, porque esta es la primera parte del trabajo, hago mi pregunta y de dónde voy a buscarlo. Me encontré el artículo. ¿Me responde a mi pregunta ese artículo? ¿Dónde buscan ustedes si sí le responden o no? En el título y en el abstract. Eso me va a responder la P, población, la I, la intervención y el grupo con el que se compara. Entonces, en estas dos secciones, yo puedo encontrar estos 3 puntos para saber si me está respondiendo la pregunta que me quiero hacer. Una vez yo hago eso, si me respondió la pregunta, a veces sucede que cuando nosotros vamos a presentar un artículo en una exposición, utilizamos información que no se adapta a nuestro entorno. Entonces estamos hablando, ¿no? Los resultados en Holanda, que no sé qué, y acá no estamos presentando en Colombia, en Perú, en Brasil, en Ecuador, o una serie de variables
que probablemente no se pueden equiparar. Entonces, es el segundo punto importante es si esos pacientes de ese artículo van a ser útiles para lo que yo estoy preguntando. ¿Se pueden comparar a mi población? ¿Dónde encuentran eso? En la sección de metodología, específicamente en los criterios de inclusión, exclusión y todas las características y las variables sociodemográficas que se plasman en esta sección. Entonces, después de esa primera parte, pasan a mirar la metodología y si se compara a sus pacientes. Tercer punto, la intervención, o sea, el procedimiento que ustedes quieren averiguar. Está muy bien definido, lo encuentran también usualmente en la metodología y ahí ustedes van a ver el desarrollo de la técnica quirúrgica, si utilizaron un implante determinado y adecuado y la descripción de la experiencia de los autores. Entonces, si la intervención está muy bien descrita, otro punto más para este método de estudio. Y lo encuentran, como les digo, en la metodología. Siguiente paso importante. ¿Cuál es el resultado del estudio? ¿Y cuál es el más importante? Pues ustedes van a encontrarlo en la sección de resultados. Y casi siempre hay primarios y secundarios. Entonces, miren si el primario es el que ustedes están buscando, ¿sí? Los secundarios también son muy valiosos, pero el primario es el que ustedes generalmente deben enfocarse porque suele responder a la pregunta que se está haciendo, que están haciendo ustedes. Ahora aquí viene el análisis, que es lo más interesante de todo esto y de pronto la parte que tiene un poquito más de trabajo. ¿Cómo voy a integrar los resultados? Bueno, si ustedes recuerdan, antes muchos artículos se limitaban a encontrar la significancia estadística. Entonces ustedes leían, se comparaban los estudios, ¿no? Las intervenciones con el grupo de comparación y de pronto encontraban que las diferencias no eran significativamente relevantes, ¿no? Entonces, uno queda, bueno, listo, ya comparé esto y aparentemente con los dos les va muy bien. Y ahí quedó. Pero ese resultado es numérico. Ese resultado es numérico y acuérdense cómo a veces los mismos docentes, cuando nosotros presentábamos estos artículos en revista, lo que les interesaba era que diéramos ese dato numérico para saber si era significativa ese resultado estadístico o si no era significativo. Hoy en día se le da mayor valor a los prompts, y ya les voy a explicar qué tipo de puntos son estos que hay que evaluar con respecto a la parte de la percepción del paciente y eso me va a permitir llegar a que si el estudio tiene una relevancia clínica, porque una cosa es la parte numérica, la cualitativa, perdón, la cuantitativa, y la otra es la relevancia clínica, que es la cualitativa. Es decir, yo puedo tener un estudio que me dice que sí, hay una diferencia estadísticamente significativa, pero de pronto el paciente aún sigue con cojera, le duele, operado o no operado, entonces la relevancia clínica es prácticamente nula. Entonces, los artículos más modernos están incorporando estos dos temas. Si el artículo es significativo, tiene una significancia estadística, o si tiene, y si tiene una relevancia clínica. Eso le da a ustedes un artículo de gran calidad, si aparecen esos dos. ¿Cómo se llega a esto? Como les decía, a través de los prompts. Entonces, lo primero, la significancia estadística, me quiere responder a que si el estudio, o sea, que si esos estudios que se están comparando, esas diferencias que se encuentran entre ellos, es real y no es dado al azar. Eso me busca el primer punto. Los prompts son los resultados que el paciente, bajo una serie de encuestas, como por ejemplo el DASH, por poner un ejemplo, me dice, ah, sí, mejoró, o yo estoy en este nivel funcional y esto es lo que importa. ¿Sí me dejo entender? Entonces tengo mi DASH en tal nivel que me dice que el paciente tiene cierta limitación. Ahora, la relevancia clínica significa que después de la intervención que se le hizo al paciente, esos prompts los comparo con el después del procedimiento y veo
si hubo un cambio en la calidad de vida del paciente. Y eso me va a dar unos puntos que me evalúa la relevancia clínica. Entonces, esto es lo que nosotros debemos tratar de encontrar en el artículo que uno lee. Entonces, para recordarles simplemente que los valores P que se utilizan para la significancia estadística debe ser menos de 0,05 para que definitivamente sí sea significativo. Los prompts, como les decía, son una serie de puntajes como la escala del dolor, el DASH, las escalas de Oxford, que podemos utilizarlos para evaluar la calidad de vida del paciente o los resultados funcionales. Y las medidas mínimas de resultados reportados por los pacientes, o el MCID, es la relevancia clínica. ¿Qué hace ahí? Compara los prompts antes del procedimiento con los que están después del procedimiento, me emite un puntaje para saber si esa intervención, sus resultados, tienen una relevancia clínica importante. Así es como uno debe buscar o debe abordar una literatura científica actualmente. Cuando a ustedes, un grupo docente, les digan, miren este artículo, lo tienen que revisar para mañana, 5 preguntas ustedes deben hacerse. Uno, ¿cuál es la pregunta Picot? Todo lo que acabamos de observar, empezar a responderla en un cuadrito para ese artículo de la manera como les acabé de explicar. El diseño del estudio es adecuado, porque ahí ustedes como de residentes los están evaluando también, así ustedes son capaces de analizar un artículo y decir, miren, este es un nivel de evidencia X que es adecuado para el estudio que se está haciendo y para lo que yo necesito. O miren, me dieron un artículo que probablemente no tiene un gran poder, pero pues tiene tiene estas ventajas, o miren, hay que hacer anotar que tiene estas limitaciones. Como le digo, es parte de la formación de ustedes este análisis crítico. Tres, es aplicable a su entorno, porque muchas veces empezamos, por ejemplo, ¿no? A hablar la técnica para reducir platillos tibiales con un balón, ¿no? El balón que insufla debajo, y acá en nuestros países nunca llega eso por acá. Entonces, pues bonito tener el conocimiento, pero probablemente no se va a poder aplicar en nuestro entorno. Los resultados, como les decía, antes nos exigían mucho saber si eras estadísticamente significativo. Hoy en día es de mejor calidad un artículo que me diga si clínicamente es relevante. Y esto es más de reflexión para ustedes. Después de que hagan una lectura crítica del artículo, pregúntense, ¿eso va a cambiar mi práctica médica? Porque perfectamente puede la respuesta ser sí, voy a cambiar mi práctica en esta situación, o definitivamente confirman que esto no es así y voy a seguir haciendo lo que venía haciendo. Esas son las 5 preguntas que ustedes deben realizarse cuando alguien les entregue un artículo para revisar en un tema como en un club de revistas, por ejemplo. Acá les comparto, y que luego se los voy a compartir también a sus drives, una plantilla de cómo responder con el método Picot un artículo. Entonces les pongo un ejemplo. Estos son los 4, ¿no? El PICOT. Aquí hay un ejemplo del artículo del doctor Sublin de Argentina que habla sobre el abordaje intergemelar para platillos tibiales, para el acceso a la cara posterior de los platillos tibiales. Entonces, aquí ustedes pueden plasmar muy resumido ese artículo, ¿de acuerdo? Esa es una plantilla que se las voy a compartir y que les sirve también de estudio para cualquier otro artículo. Muy importante, cuando se presenta un artículo, tengan el respeto, y además eso les permite eh, ganar un poquito de conocimiento de nuestra cultura de ortopedistas, ¿de acuerdo? De saber quiénes lo escriben, porque les garantizo, no hay muchos años, después de que ustedes se gradúen, es muy probable que empiecen no solamente ustedes a publicar, sino a conocer mucho los autores que están ahí. Entonces es clave la revista, el año, los autores y al menos una idea de dónde se está haciendo.
porque, por ejemplo, este artículo es de un gran, gran valor para nosotros los latinoamericanos, porque es hecho por Argentina. Así es, uno debe tener muy presente que nosotros latinoamericanos tenemos muchísimas cosas por ofrecer. Con este mismo código QR, aquí pueden encontrar muchos de los materiales que ya les he venido mencionando. Y entonces, para terminar, recuerden, el método PICOT es una forma muy concreta, muy fácil en realidad, de poder abordar un artículo, una literatura científica, y E es la población de los pacientes, la I es la intervención que yo quiero estudiar, la C, ¿contra qué lo quiero comparar? Ahora de pronto hay estudios que no comparan, sino simplemente es una descripción de una técnica. No pasa nada, ahí la C no iría. O es a los resultados, hace referencia a los resultados, outcomes, y T, el tiempo en el cual se hace el estudio. Mientras más tiempo, mucho mejor los resultados. ¿Y por qué es importante saber cómo leer adecuadamente un artículo científico? Porque uno casi siempre lo que trata es de memorizar datos. Entonces se para a exponer y habla muy bonito de la gráfica y los resultados y que si es un estudio, un metaanálisis hecho en tales centros. Miren, la lectura que ustedes hagan de ahora en adelante, mírenla con otros ojos. No solamente memorizar datos para repetir y se acabó la revista. No, hagan un análisis crítico porque eso les va a permitir a ustedes saber si confían o no en lo que están escribiendo en ese artículo. El día de mañana probablemente cuando ustedes empiecen a escribir les van a hacer lo mismo. ¿Será que lo que este doctor me está escribiendo es confiable? Y van a ser muy cuestionados siempre. Entonces, empiecen ustedes a practicar esto con la lectura crítica de estos artículos.